La hemoglobina es la que contiene esos 4 átomos de hierro que forman el ion ferroso y cada de uno de ellos se forma o se une de forma reversible a una molécula de oxígeno, ¿verdad? Cada uno de ellos se combina ahí y se forman con la molécula del oxígeno. Entonces, el 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina. El otro 3% del oxígeno restante se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. Entonces, el transporte del oxígeno por la sangre, aquí donde hablamos de transporte del oxígeno por la sangre, entonces se dice que la sangre oxigenada tiene un aproximadamente de 0.3 ml de oxígeno disuelto en 100 ml de sangre. Aquí voy a poner una pizarrita para entender un poquito mejor. Ajá. Sucede que tenemos 0.3 ml de oxígeno. Y esto está disuelto por cada 100 ml de sangre. Por cada 100 ml de sangre. Entonces, muchas veces esta cantidad se combina con la hemoglobina en 100 ml de sangre. ¿Para qué decíamos? Para formar a la oxihemoglobina, ¿verdad? Creo que aquí aparecía. Ajá, aquí. Aquí, ¿ves? Como les decía, para formar a la oxihemoglobina. Por eso se combinan ahí. Y esto da lugar a que cada gramo de hemoglobina puede unirse a 1.34 ml de oxígeno. La cantidad exacta de oxígeno en la sangre depende sobre todo de la cantidad de hemoglobina que exista. Acuérdese de los valores de la hemoglobina que les mencioné. Entonces, se dice que por cada 100 ml de sangre que contienen alrededor de 15 gramos de hemoglobina. Y eso es lo que refieren los exámenes de el hemograma, donde reflejan el valor de la hemoglobina. Hemoglobina. Acuérdense de eso siempre. Eso es lo que eso resulta del transporte del oxígeno, o sea, del transporte de ese gas de oxígeno por la sangre. Por la sangre, muy bien. Entonces, cuando sucede un déficit de la hemoglobina, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué enfermedad dijimos que puede ocurrir en un déficit de hemoglobina? Eso ya lo vimos en el sistema circulatorio. A ver, responda alguien. Anemia. Anemia, exacto. Y sucede porque desciende el transporte de ese oxígeno, ¿verdad? Sucede porque desciende ese transporte del oxígeno y llega a producir hipoxia, ¿verdad? Que es el resultado del aporte insuficiente del oxígeno a las diversas células del cuerpo, ¿verdad? Hablamos entonces del transporte del oxígeno por la sangre, ¿verdad? Entonces también tenemos que la hemoglobina es unas 200 veces más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno. En presencia de dióxido de carbono se forma un gas que se llama carboxihemoglobina. Aquí hablamos del transporte del dióxido de carbono. Entonces,
ese carboxihemoglobina se vuelve de color rojo cerezo y que este no puede transportar oxígeno. Entonces, este transporte del dióxido de carbono, lo que sucede es que hay un pequeño porcentaje del famoso dióxido de carbono y ese se disuelve en el plasma y es transportado como soluto. Y el otro porcentaje es el que se une con la hemoglobina, acá como les decía, el que se une con la hemoglobina y que se forma ese compuesto que se llama carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Y por otra parte, las moléculas del dióxido de carbono también se unen con el agua para formar el famoso ácido carbónico, que este es el que va a facilitar que una enzima que está presente en las células se degrade a anhidrasa carbónica. Pero ya esos son otros tipos de gases y esto es prácticamente lo que se debe mencionar y que esto, si hay en exceso de cantidades, va a producir la muerte celular por una hipoxia, pero que en los pacientes dice que no presenta cianosis, o sea que no tienden a tener ese color como morado azulado, le dicen, morado azulado, ¿verdad? Entonces, este es el que hablábamos, el transporte del dióxido de carbono. El 65% se transporta como ion carbono disuelto en el plasma, el 25% unido a la carbaminohemoglobina y el otro 10% se transporta disuelto directamente en el plasma. Bueno, y acá lo que vemos es, acá faltaba esta parte. La regulación de la respiración. El objetivo prácticamente es el de poder mantener las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre dentro de sus márgenes que sean homeostáticos, que puedan permitir la funcionabilidad celular y que además la respiración debe integrarse con el centro digestivo, con la emisión de sonidos, reflejos como la tos y otros. El sistema está formado por centros respiratorios que están distribuidos en varios grupos de neuronas integrados en el tronco del encéfalo o el bulbo raquídeo, porque acuérdense que está el nervio olfatorio, ¿verdad? Y acuérdense que acuérdense que el olfatorio también tiene que ver un poco con lo del nervio glosofaringeo, un poco también, por eso es que hablamos que tiene varias terminaciones nerviosas, ¿verdad? En este caso en el bulbo raquídeo, que era de ahí de donde emergían los 12 pares craneales, unos que otros intervienen con esto, y acuérdense que la nariz y la garganta están conectadas íntimamente por dos funciones, una que es la deglución y la otra que es el paso del oxígeno, que es lo que mencionábamos el día de ayer. Entonces, integran esas funciones principales, que es la digestión, emisión de gases y otros reflejos, emisión de sonidos y otros reflejos. Pero acuérdense que en la garganta está el sentido de la fonación, de poder hablar. Entonces, los centros nerviosos de la respiración nos permiten que tengamos un patrón cíclico de respiración que se modifica por diversos estímulos. Entonces, ¿cuáles eran los patrones cíclicos? Lo normal era eupnea, anormal sería hiperpnea, disnea y apnea. Entonces, esto se va a deber a cambios en el pH y la concentración entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Las situaciones como el ejercicio, las emociones, la presión arterial y la temperatura sabemos que pueden cambiar nuestro patrón respiratorio. En el caso del ejercicio, emociones intensas, presión arterial y la temperatura porque intentan revertir ese efecto, ¿verdad? Cuando intentan revertir el efecto de que la presión arterial esté aumentada y la temperatura se está muy fría, pues que se torne con la temperatura aumentada, caliente, ¿verdad? Que caliente al cuerpo o si está muy caliente que disminuya también esa temperatura. Entonces esos controles nerviosos son muy importantes. Teníamos
el término hiperventilación. Y pues este puede producirse por respirar demasiado, respirar suficientemente, superficialmente o tomar grandes bocanadas de aire. Lo que sucede ahí es que los niveles del oxígeno se van a incrementar y el dióxido de carbono va a disminuir. La falta del oxígeno, la falta de este dióxido de carbono en la sangre es detectada por el cuerpo, que de inmediato va a intentar poner remedio a esta situación. Nuestro cuerpo va a reaccionar dificultándonos la respiración. En ese descenso del CO2, del dióxido de carbono en la sangre, va a producirse lo que es el aumento del pH en la sangre, que eso solo se podría ver con un examen de gases arteriales, y literalmente, físicamente, lo que va a referir al paciente que tiene mareos, palpitaciones, temblores, etc. Para poder equilibrar esos niveles de gases, o sea, por medio, por que se deba a una hiperventilación, se debe respirar unos minutos, como se ve en la imagen, tapando la boca y la nariz con una bolsa de papel y respirar sobre esa bolsa de papel. Bueno, la homeostasis del sistema respiratorio interviene con varios sistemas, por eso les decía, ¿qué órganos son los que están implícitos o qué órganos tienen que llevar oxígeno? Y mire a todos los que tiene que llevar. Entra en todos los sistemas del organismo. ¿Por qué? Porque aporta el oxígeno y retira el dióxido de carbono de ese lugar y lo lleva hacia los diferentes líquidos corporales. Bien, en el sistema muscular sabemos que el aumento de la frecuencia de las profundidades respiratorias apoyan al aumento de la actividad de los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Ahí necesita ese aporte del oxígeno. En el sistema nervioso, la nariz contiene los receptores del sentido del olfato y las vibraciones del aire que fluyen a través de las cuerdas vocales que producen los sonidos del habla. Entonces se intervienen por eso en el sistema nervioso. En el endocrino hay una enzima que se llama la enzima convertidora de la angiotensina a nivel de los pulmones, que es que va a catalizar la formación de la hormona angiotensina 2 a partir de la angiotensina 1. Esto es a nivel endocrino más que todo. En el sistema cardiovascular, durante la inspiración, sabemos que la bomba respiratoria ayuda al retorno venoso hacia el corazón. ¿Por qué? Por la circulación mayor y la circulación menor. En el sistema linfático o inmunitario, los pelos de la nariz, los cilios y el moco de la tráquea, así como los bronquios y las vías aéreas pequeñas, entonces ahí le contribuyen a una inmunidad inespecífica. Ahí intervienen también los órganos que son la faringe, el contenido linfático, que son las amígdalas, y la bomba respiratoria, que durante la inspiración promueve el flujo linfático. En el sistema digestivo hace una contracción forzada de los músculos respiratorios que puede asistir en el acto de la defecación. Por eso interviene en el sistema digestivo. En el urinario es que en el aparato respiratorio y el urinario, ambos ahí en comunicación uno con el otro, regulan el pH de los líquidos corporales. Y en el sistema reproductor hay dos funciones. Una es en la que existe el aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración y apoya a la actividad durante el acto sexual, ¿verdad? Y donde el acto sexual llega a una culminación en su éxtasis, en todo lo que vamos a ver en ese sistema, entonces las respiraciones se vuelven más rápidas y más profundas. Y en el momento del parto, no, en el momento del embarazo, quiero decir, en el momento del embarazo, la respiración interna le provee el oxígeno al feto que está en desarrollo, ¿verdad? Es así como existen diferentes enfermedades. Vamos a dejar aquí esto. Si no terminamos de leer esas enfermedades, las leen. Ahí se la puede dejar de tarea para que las lean. Vamos a ver los videos para que les quede claro lo del sistema respiratorio. Vamos a ver el número 1.
Este es el primer video que van a ver. ¿Me confirman si se escucha? Más o menos, por ahí. Vale. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias. Ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alveolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Este es el primer video. Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Vamos a salir de aquí. Veamos el siguiente video. ¿Me Hola confirman a si se todos, un escucha? saludo a los Sí. Ok. Maestra. Bye. cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en nuestros tejidos, y también cómo hacen para difundir a través de las membranas. Empezaremos por conocer cuál es la membrana respiratoria y cómo ésta va a estar conformada, ya que en ella es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Desde el alveolo al capilar pulmonar, vamos a enumerar las siguientes capas. Primero, tenemos la capa de líquido que tapiza el alveolo y contiene el surfactante. Segundo, el epitelio alveolar. Tercero, la membrana basal epitelial. Cuarto, el espacio intersticial. Quinto, la membrana basal capilar. Sexto, la membrana del endotelio capilar. Vaya, estas parecen ser muchas capas. Pues si supieran que el grosor de la membrana es de solo 0,6 micras, lo que hace que los gases puedan difundir rápidamente y además son tantas que el área superficial es de aproximadamente 70 metros cuadrados. Imagina la pequeña cantidad de sangre que pasa por toda la superficie, aumentando aún más la rapidez con la cual difunden estos gases. Entonces eso hace que pensemos que hay ciertos factores que puedan facilitar o dificultar la difusión de los gases, y los vamos a estudiar de la siguiente manera. Primero, como mencionamos antes, está el grosor de la membrana. Este factor será inversamente proporcional a la difusión del gas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en los casos en los cuales aumente su grosor, como sucede en el edema de pulmón, en el cual aumenta la cantidad de líquido que hay en el espacio intersticial, va a hacer que disminuya la difusión. Y sucede lo contrario cuando el grosor de la membrana es el adecuado, pues eso facilitará la difusión. Ahora, como segundo factor, como ya lo mencionamos, está el área superficial de la membrana, y eso se refiere al número total de membranas respiratorias en los alvéolos. Por ejemplo, en los casos del enfisema pulmonar, donde muchos alvéolos confluyen y desaparecen, también lo hace el número de membranas, lo cual hace que puedan disminuir hasta 5 veces la difusión de los gases. Como tercer factor, el cual no hemos mencionado, está el coeficiente de difusión del gas, que a su vez va a estar determinado por dos más, que son la solubilidad del gas y el peso molecular del gas.
La primera aumenta la difusión del gas, como lo vemos en esta fracción, lo cual la hace directamente proporcional. En cambio, la segunda es inversamente proporcional, lo que quiere decir que si el peso molecular del gas aumenta, la difusión disminuye y viceversa. Y por último factor tenemos la diferencia de presión del gas, en donde haremos especial énfasis, ya que de ahora en adelante explicaré cómo dependiendo de este factor es capaz de difundir un gas. Como principio tengamos presente que los gases se mueven mediante difusión, debido a la diferencia de presión que existe entre un punto A y un punto B, y que cada gas difunde de manera distinta por los tejidos. En el caso del CO2, este difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, y ya explicaré lo que sucede. Empecemos con el oxígeno. Él difunde desde los alvéolos a la sangre de los capilares pulmonares, debido a que la presión de oxígeno en los alvéolos es mucho mayor que la que hay en la sangre. Por lo tanto, él va desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Luego de pasar a la sangre pulmonar, este va a los tejidos periféricos, donde ocurre lo opuesto. La presión de oxígeno es mayor en la sangre capilar, por lo tanto el oxígeno difunde a las células. En el caso del CO2, este aumenta en los tejidos periféricos, producto del metabolismo celular, por lo cual hace que la PCO2 sea mayor y este difunda de los tejidos a la sangre de los capilares tisulares. Este CO2 es transportado a los capilares pulmonares y este difunde de la sangre a los alvéolos, ya que la PCO2 de la sangre capilar pulmonar es mayor. Ok, entonces ya sabemos de manera general de dónde a dónde difunden los gases. Ahora analizaremos más detalladamente de cuánto es la presión que manejan los gases, lo cual hace que estos difundan. Entonces, ¿qué sucede en los pulmones? En los alvéolos existe una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, mientras que en el extremo arterial del capilar pulmonar la presión de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Eso hace que se produzca una difusión neta de oxígeno desde los alvéolos a la sangre, igualándose de esta manera las presiones en el extremo venoso del capilar. Sin embargo, no toda la sangre proviene de los capilares pulmonares. Un 98% que llega a la aurícula izquierda procede de esta vía, pero un 2% proviene de la aorta, al pasar por la circulación bronquial, lo que hace que se denomine esto flujo de derivación. Esta sangre tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, lo cual hace que al mezclarse con la sangre procedente de los capilares pulmonares, la presión de oxígeno disminuya a 95 milímetros de mercurio, la cual va a ser la misma presión que encontraremos en el extremo arterial de los capilares tisulares. Ahora veamos qué es lo que sucede en los tejidos periféricos. Aquí la presión de oxígeno a nivel intersticial en los tejidos es de 40 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno en el extremo arterial es de 95 milímetros de mercurio. Por lo tanto, debido al mismo principio, el oxígeno difunde del capilar a las células, igualándose en el extremo venoso del capilar. En el caso del CO2 es algo diferente, y este sigue la ruta opuesta al oxígeno. Como mencionamos anteriormente, el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, lo cual es una ventaja, ya que hace que las diferencias de presión que él necesita para difundir sean mucho menores. Comenzaremos en los tejidos periféricos. Aquí la presión de CO2 en el intersticio tisular es de 45 milímetros de mercurio y la PCO2 en el extremo arterial del capilar es de 40 milímetros de mercurio, lo cual hace que con esta pequeña diferencia de presión el CO2 difunda de los tejidos al capilar. A nivel pulmonar, en los alvéolos existe una PCO2 de 40 milímetros de mercurio y en los capilares pulmonares es de 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este difunde de los capilares a los alvéolos, igualándose las presiones en el extremo venoso del capilar. Entonces ya conocemos cómo y por qué se difunden los gases a través de las membranas. Pero la pregunta es, ¿cómo esos gases son capaces de llegar a las membranas? ¿Cómo ellos son transportados en la sangre? Comenzaremos hablando sobre el oxígeno. Este se transporta de dos maneras, un 97% unido a la hemoglobina y solo un 3% disuelto en el plasma. La hemoglobina tenemos que saber que es una molécula que va a estar compuesta por 4 cadenas que van a estar conformadas por una porción hemo que contiene la molécula de hierro y una globina. Esta porción hemo se va a unir mediante un enlace débil y de manera reversible al oxígeno. Su unión a la hemoglobina dependerá mucho de la presión de oxígeno. ¿Cómo va a ser esto? Cuando la presión de oxígeno se eleva, el oxígeno se une a la hemoglobina. En cambio, cuando la presión de oxígeno disminuye, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Para entender mejor este efecto, observemos la curva de disociación de la hemoglobina.
En el eje de las X observamos la presión de oxígeno en la sangre y en el eje de las Y observamos la saturación de la hemoglobina expresada en porcentaje. La saturación de la hemoglobina no es más que el porcentaje expresado en la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina en la sangre. Sepamos que por cada 100 ml de sangre hay aproximadamente 15 gramos de hemoglobina y en cada gramo de hemoglobina puede unirse hasta 1,34 ml de oxígeno. Entonces, si multiplicamos los 15 gramos de hemoglobina por los 1,34 ml de oxígeno, tendremos un total de 20 ml de oxígeno que se encuentran en la sangre unidos a la hemoglobina, con una hemoglobina saturada al 100%. Ahora, conociendo este dato, volvamos a la curva. Si observamos la sangre oxigenada que sale de los pulmones y entra a las arterias sistémicas, esta va a tener una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, lo que corresponde con una saturación de oxígeno del 97%. En cambio, la sangre reducida o desoxigenada que vuelve desde los tejidos periféricos tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y corresponde con una saturación del 75%. Ahora veremos cómo varios factores pueden modificar esta curva. Sepamos que si la curva se desvía a la derecha, mayor oxígeno se liberará de la hemoglobina. En cambio, si la curva se desvía a la izquierda, mayor oxígeno estará unido a la hemoglobina. Estos factores van a ser el pH, el CO2, la temperatura y el 2,3-bifosfoglicerato. Empecemos con el pH. El pH arterial tiene un valor normal que va desde 7.35 a 7.45. Al disminuir este hasta un valor de 7.2, el cual es ácido, va a desplazar la curva a la derecha. Pero al subir el pH a un valor de 7.6 alcalino, él va a desplazar la curva a la izquierda. Además de las modificaciones del pH, los otros tres factores desplazan la curva a la derecha, los cuales son el aumento del CO2, el aumento de la temperatura y el aumento del 2,3-bifosfoglicerato. El aumento del CO2 y de los iones hidrógeno en la sangre desplazan la curva a la derecha y por lo tanto se libera más oxígeno a los tejidos y mejora la oxigenación de la sangre a nivel pulmonar, lo cual se denomina efecto Bohr. Entonces este efecto Bohr vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando estamos en los tejidos periféricos, la cantidad de CO2 y de hidrogeniones aumentan debido al metabolismo celular, como mencionamos anteriormente, lo que hace que la PCO2 también aumente. Este aumento hace que la curva se desplace a la derecha y se libere mucho oxígeno a la célula. Eso es el efecto Bohr. En cambio, sucede lo contrario cuando estamos en los alvéolos pulmonares. Aquí el CO2 difunde de la sangre a los alvéolos, disminuyendo así los niveles de PCO2 y hidrogeniones en la sangre. Esta disminución hace que la curva se desplace a la izquierda y se una más oxígeno a la hemoglobina, aumentando así la oxigenación en la sangre del capilar pulmonar. Y como último factor hablaremos del 2,3-bifosfoglicerato. Este mantiene la curva desplazada ligeramente a la derecha todo el tiempo, lo cual permite un adecuado transporte de oxígeno en los tejidos periféricos. Y en situaciones de hipoxia prolongada, el fosfoglicerato aumenta mucho en cantidad, haciendo que se libere mucho más oxígeno a la célula, siendo esto beneficioso en estos casos. Ahora, repasando, ya conocemos las dos maneras por las cuales se transporta el oxígeno en la sangre, unido a la hemoglobina y disuelto en el plasma, siendo la primera la más importante, la cual va a depender de varios factores para que se libere o no el oxígeno de la hemoglobina. Ahora hablaremos del CO2, y este se transporta de diferentes maneras en la sangre y depende mucho del equilibrio ácido-base. Se va a transportar de tres maneras: un 70% en forma de bicarbonato, un 23% unido a la hemoglobina y un 7% disuelto en el plasma. La forma principal en la cual se transporta es en forma de bicarbonato y se produce por el proceso que voy a explicar a continuación. El CO2 se combina con el agua en la sangre y forman ácido carbónico por acción de una enzima que es la anidrasa carbónica. El ácido carbónico, una vez formado, como es un ácido débil, se disocia fácilmente en hidrogeniones y en bicarbonato. La mayor parte de esos hidrogeniones se combinan con la hemoglobina, sirviendo esta como un amortiguador, y la mayor parte del bicarbonato difunde al plasma, cambiándose por iones cloruro que entran al eritrocito. Como segunda manera, el CO2 también puede unirse a la hemoglobina, pero lo hace por su porción amino, formando carbaminohemoglobina. Esta unión es reversible, lo que hace que el CO2 se libere fácilmente de la hemoglobina. Y esto sucede a nivel pulmonar debido a que el PCO2 es menor que en la sangre del capilar pulmonar y se libera el CO2 finalmente a los alvéolos. Este desplazamiento del CO2 ocurre por un proceso denominado efecto Haldane y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como lo hace el efecto Bohr en los tejidos periféricos, el efecto Haldane ocurre en los alvéolos. Cuando el oxígeno que viene de los alvéolos se une a la hemoglobina, el CO2 se desplaza rápidamente a los alvéolos. ¿Pero por qué ocurre esto? Esto ocurre porque la hemoglobina, al unirse con el oxígeno, se vuelve un ácido más fuerte y tiende a liberar mucho CO2 a los alvéolos.
La hemoglobina, por ser un ácido más fuerte, tiene menor afinidad por el CO2 y a su vez esta mayor acidez hace que se libere muchos hidrogeniones a la sangre y estos se unan con el bicarbonato y por acción de la enlaza carbónica formen ácido carbónico de nuevo, el cual se vuelve a disociar en CO2 y agua. El agua va a la sangre y todo el CO2 es liberado finalmente en grandes cantidades a los alvéolos. De ambas maneras, debido a este efecto, el CO2 se desplaza a los alvéolos para ser expulsado durante la expiración. Entonces, culminando este capítulo, este fue todo el tema de transporte de oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos. Ahora vamos a repasar brevemente qué fue lo que discutimos hoy. Primero hablamos sobre qué es la membrana respiratoria y cómo está conformada anatómicamente. Después hablamos sobre los factores que modifican el paso de los gases a través de las membranas. Luego hablamos del efecto que ejerce la diferencia de presión en los diferentes tejidos y cómo modifican la difusión del gas. También hablamos de cómo se transportan el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Hablamos también de la curva de disociación de la hemoglobina y definimos lo que era el efecto Bohr y el efecto Haldane y su importancia en el transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Bueno, chicos, esto es... Bueno, y finalmente nos falta el último video. Vamos a dejar de compartir acá. ¿Van comprendiendo mejor? ¿Se va aclarando más el tema? Sí, doctora. Vale, entonces veamos el último. ¿Sabes cómo se siente? ¿Has estado estudiando? Este es un-